El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices estas parábolas solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, en la liturgia de este día de hoy, tanto la primera lectura como el Evangelio tienen un nexo de unión, porque en esta primera lectura San Pablo habla de la importancia de no vivir en el pecado. Él va hablando de cómo la palabra de Dios y la potencia de la predicación va haciendo que el cristiano vaya cortando con el pecado, como dirá la carta de San Pedro. La primera condición para ser cristiano, cortar con el pecado. Y por eso San Pablo predicará con tanta fuerza, con tanta parresía, porque sabe que el efecto de la predicación es iluminar la conciencia del hombre y hacerlo vivir en la verdad. Por eso nos invita a no ser esclavos del pecado, esta primera lectura, a poder vivir como hombres libertos. Por eso San Pablo no esconde la verdad, dice: todos vosotros habéis sido esclavos del pecado, pero yo sé que poco a poco el Señor les está dando este espíritu de libertad. Y en ese sentido el Evangelio de hoy habla de vivir en alerta, de vivir alertado, sabiendo que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso compara hoy en este Evangelio esta, digámoslo así, tensión escatológica que el cristiano tiene frente a la espera de la venida del Señor. Lo compara con este padre de familia que, si supiera a qué hora va a llegar el ladrón a socavar, a hacer un agujero, pues estaría despierto, ¿no?, para no permitírselo. Igualmente, este siervo, ¿no?, que presenta a estos dos siervos, uno que ha sido prudente y ha hecho lo que tenía que hacer, y otro que, pensando mi amo tardará en llegar, pues se adueña de lo que no es suyo y empieza a maltratar, a malcriar y a derrochar, ¿no?, comiendo, bebiendo, banqueteando. Pues bien, hermanos, este es el problema que hoy tiene la sociedad, que dicen: para mí no existe Dios, y si existe todavía falta mucho para que yo tenga que encontrarme con Él. Entonces, mientras tanto, adecuo la verdad a mi mente. Dice Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, que la verdad es algo externo a nosotros. O sea, la verdad no depende de ti, ni de tu inteligencia. La verdad es la verdad. Por eso, ¿en qué consiste vivir en la verdad? En adecuar la mente a la realidad, a lo que hay. O sea, es la unión de estas dos cosas, ¿no? La realidad con la mente.
no adaptar la realidad a mi mente, porque si no, en el fondo me creo mi propia realidad. Y este es el problema que tiene hoy la sociedad, que vive así en un relativismo, porque pareciera que la realidad puede ser como yo quiero, como yo la quiera crear, como yo la quiera vivir, de tal manera que nos encontramos cosas tan absurdas como que, por ejemplo, hoy sea gravísimo no reciclar el papel y el vidrio, no tirarlo al lugar adecuado, es visto socialmente como que eres un degradador del planeta y una cosa terrible, pero esos mismos que dicen estas cosas luego aprueban una ley que permite matar al no nacido en el vientre de su madre. Entonces, esa adecuación de la realidad a la mente obviamente tiene una maldad y una perversidad intrínseca, pero eso es lo que hoy estamos viviendo. Por eso hoy vivimos una sociedad en la que al bien se le llama mal, al mal se le llama bien y todo es relativo de acuerdo a lo que tu conciencia te dice. Por eso terminaba el Evangelio diciendo: al que mucho se le da, mucho se le exigirá, al que se le confía mucho, mucho se le exigirá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No, pues entonces yo prefiero que no me den nada, prefiero quedarme así, prefiero que mi conciencia no se forme, ¿no? Porque cuanto menos sepa, menos se me va a exigir. No está hablando de eso, porque además la doctrina social de la Iglesia habla de cómo hay una conciencia que es ignorante, pero que esa ignorancia en la conciencia es vencible, porque el Señor te da los medios para que tú puedas llegar al conocimiento de la verdad. Y si tú quieres, puedes saber conocer a Dios, porque Dios se deja conocer de quien lo busca. Sin embargo, el que prefiere vivir en la ignorancia del pecado, pues en el fondo tiene una perversidad ya, porque no quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Prefiere vivir en el mal, en la muerte y en el pecado. Por eso, hermanos, no se trata de saber mucho, saber poco, porque el hombre tiene la ley natural inscrita dentro. Hay una voz de la conciencia dentro que te hace ver cuando algo está mal o está bien. Por eso a esto nos invita hoy la palabra, a poder estar vigilantes, a poder estar atentos, a no intentar como escabullirnos o hacer una pseudo-verdad que no me juzga, que me permite vivir de acuerdo a como yo quiero, sino que nos invita a vivir en la verdad con mayúsculas, que es Cristo, que es este amor. Por eso quien ama hará siempre el bien, buscará siempre el bien. Por eso, hermanos, no seamos necios, no nos hagamos los ignorantes. Muchas veces venimos con una perversidad a la Iglesia y a los sacerdotes a preguntar casi si me dan permiso de vivir en el pecado. ¿Esto puedo o no puedo? ¿No? Como el Evangelio del domingo. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Me puedo salir con la mía o no? Digo, ya el hecho de que la conciencia te denuncie y te reclame, quiere decir que algo hay que no está bien, porque cuando algo es bueno, es veraz, no necesitas que nadie te lo confirme, es evidente, se sabe. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que nos regale vivir así, como este padre de familia que espera antes de que entre el ladrón para que no les robe, para que no socave su casa, que podamos vivir como este siervo que ha estado fiel en la servidumbre, ¿no? Y al final de nuestros días poder decir: siervo inútil soy, solo he hecho lo que tenía que hacer, porque no es nada extraordinario. Por eso, hermanos, pensamos que la salvación es hacer cosas extraordinarias y pensamos que en el fondo el pecado es algo bueno que la Iglesia me prohíbe, y es todo lo contrario, porque el Señor te quiere llevar a que no vivas en la ignorancia del pecado, porque sabe que en el no pecar está la felicidad. Y el que vive en el pecado ya tiene la consecuencia. Por eso, aunque la sociedad llame al pecado verdad y bondad, la realidad es que cuando tú experimentas el pecado te mueres. Por eso mucha gente vive muerta en vida, culpando de todo lo que le ocurre al otro. Pero en el fondo es la consecuencia del pecado, hermanos, porque lo que mata el corazón del hombre es el pecado. El pecado tiene como consecuencia la muerte, engendra la muerte interna. Igual que si tú al cuerpo lo mantienes sin comer muchísimo tiempo, te empiezas a sentir mal, a marearte, te puedes llegar a morir por inanición, pues el espíritu es lo mismo, un espíritu que no se alimenta, que no se nutre del perdón de los pecados, de la Eucaristía, que no se alimenta de vivir en la verdad y de hacer la verdad, pues ese espíritu está con una metástasis, ¿no? Está como extendiéndose el mal dentro. Por eso puede llegar a ser tan negra la oscuridad que tengamos dentro que quizá cuando ya queremos salir es imposible.
no podemos. De verdad tiene que obrar un milagro el Señor para poder salir de ahí. Por eso, antes de que este cáncer sea irremediable, escuchemos lo que nos dice hoy San Pablo, lo que nos dice el Evangelio, de combatir y cortar contra el pecado, que es el que verdaderamente engendra la insatisfacción en el hombre y lo lleva a la frustración existencial. Por eso el Señor viene a traernos una manera distinta de vivir, poder vivir en la verdad, que nuestra razón esté adecuada a la verdad, para poder vivir felices, vivir plenos, porque el Señor no ha venido a quitar nada, sino que ha venido a dárnoslo todo, a poder darnos una vida feliz, una vida en armonía y en una vida en sintonía con Dios, porque esa es la verdadera alegría. Pues pidámosle hoy en esta Eucaristía, hermanos, esto al Señor, que así sea.